Estamos nuevamente en nuestro canal de YouTube tratando de opinar sobre algunos temas de interés nacional. Esto lo hacemos solamente con el ánimo de colaborar con algunas aristas diferentes a lo cotidiano que vemos en los medios sobre la realidad del país. Curiosamente, desde el 7 de agosto no podíamos hacer ninguna intervención en este canal por factores de tiempo y porque sencillamente vemos que es realmente importante retomar estos temas coincidencialmente con los 100 días del presidente Duque. No es nuestra labor ni nuestra intención hacer un balance de estos 100 días. Eso ya lo han hecho los medios de comunicación y periodistas especializados. A nosotros nos mueve simplemente este deseo de colaborar, motivados especialmente por los buenos comentarios de periodistas, de escritores, de amigos de la academia, en donde nos han invitado a que nuevamente opinemos sobre la situación de nuestra querida Colombia. Hay temas que siguen estando en el tapete, principalísimos dos de ellos. Uno, el asunto de la educación gratuita para todos los colombianos, que realmente movió al país masivamente, de norte a sur, de oriente a occidente. La juventud colombiana, todos los estudiantes de todos los niveles, de todas las clases sociales, se manifestaron en favor de la financiación de la universidad pública, por cuanto no hay recursos para sostener esta clase de educación que es la que se requiere en todo el territorio. Fue importante el apoyo de universidades privadas como la Universidad de los Andes, la Universidad de Rosario y la Universidad Javeriana, que no solamente se unieron en las manifestaciones iniciales, sino que expresaron su apoyo total a estas iniciativas. De otro lado, ha causado muchísima polémica y continúa en el tapete dicha controversia sobre la propuesta del doctor Duque de cobrar impuestos a la canasta familiar. En palabras corrientes, es cobrarle el impuesto a lo que consumimos diariamente, al pan, a la leche, a la carne, a los huevos, al arroz. Las cuentas que tenemos es que si definitivamente se aprueba este impuesto, a partir del año 2019, además de otros impuestos como la gasolina y lo que mal han llamado contribución de valorización por beneficio general para las ciudades, que no es contribución sino que es impuesto, digo, sumado a estos impuestos, estarían los colombianos abocados a tener aproximadamente un incremento en sus gastos de consumo para el año 2019 y siguientes del 25 al 30% del actual presupuesto que dedican para hacer el mercado. Este 25-30% es muy sencillo de explicar. 18%, que es el IVA que nos pretenden colocar tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, más 6-7% que corresponde al índice de precios al consumidor que necesariamente tendrá que certificar el DANE para final de año. Sumamos 18% de impuesto a canasta familiar, más 7-8% nos da 25% en total. Los demás incrementos, gasolina, servicios públicos, impuestos indirectos de todo tipo y impuestos que de todas maneras la gente en algún momento no capta que está pagando por subida del transporte y otro tipo de pagos adicionales, sí nos acercaría casi al 30%. De manera que si vamos a subir un 30% de un salario mínimo actual de 770.000 pesos, necesariamente el nuevo salario estaría, para que tuviese esa recuperación de poder adquisitivo, tendría que estar como mínimo en 1.200.000 para el próximo año, cosa que va a ser imposible negociar con el gobierno, imposible desde todo punto de vista. Otros temas también de actualidad
son las actuaciones mismas del Ejecutivo y las actuaciones mismas del Legislativo. Después de haber hecho grandes esfuerzos, tanto el Estado en los gastos para la convocatoria a la consulta anticorrupción y no sé cuántas más consultas que se han hecho de todo tipo, quedamos nuevamente en ceros. Recordar que este país gastó mucha plata en el plebiscito, ganó el plebiscito y en el acuerdo del Teatro Colón se llegó a una cuestión totalmente diferente, dándole un golpe de estado a ese plebiscito por parte del presidente Santos y sus asesores, en donde salió triunfante el sí hacia el proceso con las FARC. Igual pasó ahora con la consulta anticorrupción. Casi se lograron los 12 millones de votos requeridos, pero la consulta se perdió. Sin embargo, equivocadamente los colombianos creímos que llegando casi a 12 millones sería una obligación del Congreso pasar estas iniciativas, entre otras cosas de no mayor relevancia, la baja de los salarios de los senadores y representantes y de los altos funcionarios del Estado. Pues a 12 de noviembre del año 2018, prácticamente a 100 días de este gobierno, estas iniciativas fracasaron totalmente en el Congreso por falta de quórum. No se aprobó ninguna de las iniciativas de reforma a la justicia, no se aprobó la reforma política, no se aprobó las reformas que iban en la lucha contra la corrupción, no se aprobó la baja de los salarios a los congresistas, entre otras cosas por la misma corrupción galopante que hay en el Congreso. Era muy sencillo y obvio que cuando se votaban estas iniciativas, pues los congresistas no aparecieron jamás en el recinto y por lo tanto no hubo quórum que las aprobara. Eso era lo que se pretendía combatir, pero desgraciadamente, como lo hemos dicho recurrentemente en otras intervenciones, Colombia eligió a los mismos con las mismas. En la fecha de hoy, repito, sin querer hacer un balance del gobierno del doctor Duque, la verdad es mi punto de vista, y repito, son mis opiniones muy personales que no comprometen absolutamente a nadie, ni a mi partido liberal, ni a las personas que comparten algunas de mis ideas. Para mí son 100 días absolutamente perdidos. Colombia está hoy en el 7 de agosto del 2018. Ninguna de las iniciativas del gobierno ni las iniciativas del Congreso prosperaron a esta fecha. Acá se puede utilizar la frase colombiana muy común entre nosotros, y es que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Acá nos equivocamos cuando creímos que el Congreso iba a estar 100% manejado por el doctor Álvaro Uribe. Eso no ha sucedido. El Congreso en ese sentido sí ha tenido su autonomía y realmente allí no hay una hegemonía de ningún grupo político, del gobierno o de la oposición, que pueda tomar decisiones unánimes por este grupo o por este movimiento o grupo que busque pasar iniciativas que, entre otras cosas, como repito, de ninguna manera han llegado a buen fin. El Congreso y el presidente de la República han fracasado absolutamente a la fecha en todas sus iniciativas. Me parece que independientemente de lo que ha sucedido, o lo que más bien no ha sucedido en dicho Congreso, que era el cambio que el país esperaba, Colombia sí debe buscar caminos de entendimiento. Colombia sí debe buscar caminos de reconciliación, olvidándonos un poco del tan cacareado proceso de paz y su engendro, que es la JEP, y que parece que también en este momento tiene problemas de consolidación y problemas de cierta legalidad frente a cuestionamientos de la misma Fiscalía y de la Justicia Ordinaria. Me parece que Colombia
sí debe buscar los caminos de esa reconciliación y de una paz verdadera, olvidándonos de ese proceso de paz que tantos dolores de cabeza nos ha causado a los colombianos. Es una paz en que todo Colombia debe añorar por la vida digna, porque tengamos los colombianos esos recursos para ese mercado semanal que requerimos para nuestra manutención. Esa paz que requerimos para que nuestros hijos puedan ir a las universidades sin tener que gastar lo poco que se gana pagando los altísimos costos de la universidad privada, que es el Estado precisamente el llamado a sustituir estos gastos, a avalar, a ayudar a las clases menos favorecidas. Es la paz que buscamos todos los colombianos en la salud, para que seamos atendidos en los hospitales sin los altísimos costos que implica hoy en día una salud de carácter privado. Esa paz que buscamos los colombianos en el sentido de que de pronto el presidente de Colombia retome esa equivocada política impositiva, regresiva, en donde pretende que sea la clase más pobre de este país la que sostenga a los empresarios. Es una política equivocada completamente. El mismo día de hoy, 12 de noviembre, vemos con tristeza que todas las centrales obreras están convocando un paro nacional a partir del 28 de noviembre. Están convocando otro paro masivo para el 13 de diciembre. Los estudiantes votaron en la Universidad Nacional la continuación del paro general contra el Estado. Los transportadores siguen en paro. Repito, acá no se ha hecho nada, acá seguimos en la misma situación del gobierno anterior. El llamado es a la cordura, y el llamado especialmente al presidente Duque para que cambie su posición terca de seguir insistiendo en que la refinanciación del presupuesto la deben hacer las clases menos favorecidas de ese país. Es una política equivocada. Yo le digo al doctor Duque con todo respeto, si las circunstancias cambian, se pueden cambiar las políticas públicas. No puede tener una posición férrea en el sentido de que sobre viento y marea hay que aprobar este cobro de impuestos. Con la torpeza, excúsenme, pero es la realidad, del presidente del Senado, en donde insiste en una nueva constituyente para que el pueblo que eligió al presidente Duque respalde sus medidas. Yo pienso que esa iniciativa popular de la constituyente puede ser otro fracaso más y otra frustración más para este país. Si fracasó el triunfo del no, si fracasó la consulta anticorrupción, perfectamente podemos llegar a fracasar en una consulta para una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Es seguir perdiendo el tiempo. No, acá Colombia eligió un presidente, ese presidente se llama Iván Duque, él es el jefe del Estado y tiene que tomar decisiones de fondo en el sentido de cambiar su política hacia las diferentes iniciativas que han fracasado totalmente en sus 100 días de gobierno, tanto a nivel de administración como a nivel de Congreso de la República. Acá, repito, la idea es que todos los colombianos busquemos la paz verdadera para esos 50 millones de habitantes que también hemos tenido alguna sorpresa con el informe del DANE, en donde la gente sabe que es un informe totalmente amañado, porque Colombia pasó hace mucho tiempo de los 50 millones. Se deja el tufillo de que ese censo simplemente está acomodándose para que los pocos recursos que tiene ese país en el presupuesto sean redistribuidos en las regiones con porcentajes inferiores a los que manda la ley. Porque la ecuación es sencilla: si hay menos habitantes,
pues la torta del presupuesto se va a repartir en fracciones más pequeñas para el país. Yo le invito al señor director del DANE y al presidente Duque a que reflexionen de que este censo tiene que ser real. Este censo no puede ser acomodado para redistribuir un presupuesto por el solo hecho de que no han podido conseguir los recursos. Y finalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en presupuesto, en finanzas públicas, en Hacienda, en nuestro propio presupuesto del hogar, hay 1000 alternativas para conseguir los recursos, diferentes a gravar a la gente más pobre de Colombia. Hablábamos de los activos improductivos. Es una tesis que tenemos de hace muchos años, que el Estado colombiano tiene infinidad de activos a nivel de nación, a nivel de departamentos, a nivel de municipios. Hay ejidos, hay propiedades que están en cabeza del Estado que no producen absolutamente nada. Por ahí se habla ahora de los activos especiales, de la cuenta de activos especiales, en donde hay miles de inmuebles y miles de propiedades decomisadas al narcotráfico y a la misma FARC. Sacar eso a subasta pública. Las cuentas que tienen es que si se sacan los activos improductivos de estas cuentas especiales que están en inventario y que no producen absolutamente nada, podría el Estado colombiano recuperar 25-30 billones de pesos, casi el doble de lo que dice el presidente Duque que requiere para balancear su presupuesto. Entonces, el llamado es a esa frase nuestra muy propia de los colombianos: borrón y cuenta nueva, y un llamado de toma de conciencia al presidente de la República para que cambie su política pública impositiva, que es la que no ha calado en la sociedad colombiana. La oposición de pronto ha aprovechado esta falta de decisión, esta falta de toma de decisiones de fondo del presidente de la República para llevar a Colombia al mayor caos en su historia en estas Navidades. Tratemos de conciliar, tratemos de dar soluciones, tratemos de tener una feliz Navidad. Muchas gracias.